Sean bienvenidos a este video. En este se dará a conocer la educación comparada en el cuadro de las ciencias de la educación. Primeramente, hay que preguntarnos ¿qué es la educación comparada? Para Tusquet, es la ciencia que plantea e intenta resolver los problemas educativos valiéndose del método comparativo, aplicando científicamente y acomodando a la naturaleza de dichos problemas en general y de cada rama de ello en particular. Por otra parte, Schneider afirma que la pedagogía comparada es la ciencia que mediante la comparación de los hechos pedagógicos en sentido estricto o en sentido cultural más amplio, pertenecientes al pasado o a la actualidad, al país propio o a países extranjeros, trata de responder a cuestiones pedagógicas individuales o de establecer conceptos pedagógicos o leyes universales. García Garrido, por su parte, afirma que la educación comparada es el estudio comparado de los sistemas educativos operantes en el mundo de hoy. Y por último, Olivera plantea en sentido estricto se puede caracterizar a la educación comparada, o más bien a la educología comparativa, como la disciplina que mediante el enfoque comparativo investiga los fenómenos educativos globales o particulares que se dan en dos o más sociedades o grupos humanos, en cuanto a las relaciones de semejanza y diferencia que existen entre ellos, y entre las formas de interacción que mantienen con sus respectivos contextos sociales, a fin de contribuir al conocimiento y a la comprensión de dichos fenómenos educativos, propios y ajenos, y de enriquecer los procesos de toma de decisiones para su mejoramiento. Cada una de las definiciones refleja una concepción teórica y metodológica que depende de la visión del autor y del contexto histórico en el que fue elaborada. Sin embargo, es posible afirmar que todas ellas se complementan entre sí y todas son valiosas, pues aportan elementos que enriquecen el campo teórico-práctico de la educación comparada. Ahora bien, el proceso de educación debe considerarse como un sistema autónomo y abierto, que merece una consideración científica que conozca su naturaleza y que indague las leyes que deben presidir para su adecuado funcionamiento y su correcto cumplimiento de fines generales y particulares. En este sentido, es como se establecen las ciencias de la educación, cuyo objeto es la educación. No obstante, Garrido afirma que no todas ellas se interesan por la educación en el mismo sentido, sino que cada una constituye un objeto específico. Por consiguiente, planteamos la clasificación de las ciencias de la educación según García Garrido. Como elementos fundamentales de cualquier proceso educativo, se clasifican tres grupos: unos fines a los que se tiende, unos sujetos o actores del proceso, el educando, el educador y el ambiente o contexto en el que se realiza la acción educativa, y unos medios o caminos para que estos se consigan alcanzar. Las ciencias denominadas por Garrido son ciencias antropológicas de la educación. Su objeto viene constituido por las realidades humanas. Las que se ocupan de los fines pueden ser llamadas ciencias teológicas de la educación. Por último, las que se ocupan de los medios o caminos, métodos, para conseguir los fines pueden denominarse ciencias metodológicas de la educación. Estos tres grupos de ciencias tienen en común el enfocar no todo el proceso educativo, sino partes concretas del mismo. Igualmente, se puede observar que Garrido plantea ciencias analítico-sintéticas de la educación, y eso nos establece la historia de la educación y la educación comparada. Por último, presenta las ciencias sintéticas interesadas en el proceso en su conjunto. En ese sentido, los diferentes aspectos de la educación en sociedades y culturas determinadas son estudiados por las ciencias de la educación, efectuando análisis interdisciplinarios o transdisciplinarios para alcanzar una comprensión y explicación de los procesos educativos. Así, por ejemplo, se busca conocer los procesos sociopolíticos y su incidencia en el ámbito educativo. El sujeto que aprende se aborda desde la complejidad psicobiológica y social. Se abordan problemáticas educativas, pedagógicas, didácticas referidas a los distintos niveles del sistema educativo, como así también en el ámbito de la educación no formal. En conclusión, se determina que la educación comparada favorece
el conocimiento de los aspectos socioeducativos y la formación pedagógica. Ofrece a los estudiantes un conocimiento sobre los sistemas educativos actuales, nacionales e internacionales, que permiten una valoración del sistema educativo en cada país y de la situación de la educación a nivel mundial. En la educación comparada se establecen semejanzas, diferencias, relaciones, tres aspectos esenciales de cualquier proceso investigativo. Esta disciplina proporciona al estudiante, por un lado, una visión de lo que acontece fuera de nuestras fronteras y, por otro, las competencias necesarias para las investigaciones comparativas, ambas imprescindibles para la formación integral del pedagogo del siglo XXI.